días. Vamos a tener la lectura y la meditación de la palabra del Señor en esta mañana en el Salmo número 90. Salmo 90, que es siempre un buen salmo para comenzar un año. Como título lleva la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Y dice así el Salmo 90. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantados y dices, convertíos, hijos de los hombres. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos, con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Si en los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza en molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana, sácianos de tu misericordia, y cantaremos, y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste, y a los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra, y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Bueno, este es el Salmo 90. Como os decía, un salmo bueno, clave, para empezar un año. En un año que no sabemos qué va a ocurrir. En un año en el que se tienen 365 días de incógnita. Pero en un año en el que, primero, no entramos solos, y segundo, en un año en el que entramos ya con una experiencia previa. Todos los años, el hombre va a entrar en el nuevo año con incógnita, con miedo, os diría más, hasta con temor. Eso, ¿a santo de qué? ¿O a causa de qué? Mucha gente vive simplemente porque tiene que vivir. Vive porque no son capaces de deshacerse de su vida. No tiene suficiente valor como para deshacerse de su vida. Otros viven simplemente esperando que algo ocurra en su vida que cambie su vida. Otros viven tratando de conseguir algo con lo que sueñan en su vida, que cuando en la mayoría de las ocasiones lo alcanzan, resulta ser tan intrascendente y resulta llenarles tan poco como todo lo que tenían antes. La gente va pasando año tras año buscando sin saber el qué. Y cada año que empieza con incógnita. Hay una cosa que sí tiene el hombre con seguridad cierta, y es que será un año de problemas, será un año de sufrimiento,
será un año de lucha, será un año de lágrimas, aunque no sea únicamente eso. Sabemos que estamos viviendo, y eso nunca debemos de perderlo en perspectiva, en un mundo caído. No estamos viviendo en el comienzo de la creación. No estamos viviendo en ese momento en el que Dios crea todas las cosas y Él ve que son buenas. No estamos viviendo en el momento en el que Dios crea al hombre y a la mujer y Él ve que es bueno, tanto uno como el otro, y que toda su creación es buena en gran manera. Estamos viviendo en una creación que ha sido alterada. Que ha sido alterada no por Dios, sino por el hombre. Y estamos viviendo en medio de las consecuencias de esa alteración de la voluntad, esa alteración del propósito, entre comillas, de Dios, por parte del hombre. Estamos viviendo en las consecuencias de la rebelión del hombre. Incluso los creyentes estamos viviendo en las consecuencias de la rebelión del hombre. Primero, porque estamos pecando. Y en segundo lugar, porque hemos heredado una naturaleza pecadora y una naturaleza maldita. El hombre, algunas veces lo dice la Escritura, hastiado de día y de sinsabores. Así puede el hombre definir su realidad, su día a día, su existencia en este mundo. En un mundo caído y en un mundo perdido. Pero mientras que el inconverso entra en el mundo de ese nuevo año en medio de miedos, el creyente no entra de la misma manera. Hemos pasado un año atroz, hemos pasado un año tremendo, hemos pasado un año que el creyente no lo ha vivido sin Dios y sin esperanza en medio del mundo. Lo ha vivido con Dios y lo ha vivido con esperanza, porque sabía y sabe y tenía plena y absoluta certeza de que Dios estaba y está al control. Pero el mundo la vivió de una manera muy distinta. La situación por la que ha atravesado el mundo es la misma por la que hemos atravesado nosotros, pero no lo hemos vivido de la misma manera. Estamos entrando en un nuevo año, en medio de un mundo caído, donde va a haber enfermedad, donde puede haber paro, donde va a haber sufrimiento. Pero ¿qué es lo que dice aquí la Escritura? ¿Cuál es el testimonio de Moisés en este único salmo que él escribió? Señor, tú nos has sido refugio. Cuando éramos inconversos, vivíamos sin esperanza y sin Dios en medio del mundo. Aún así, la gracia común de Dios bendecía nuestras vidas. La gracia común de Dios, el amor de Dios por la humanidad, bendecía nuestras vidas. Y en ese momento no éramos hijos, éramos sencillamente criaturas. Pero si el amor de Dios se manifestó por nosotros, aun siendo simplemente criaturas, con cuánta más razón no podemos esperar y confiar que ciertamente Dios va a hacer para nosotros en este nuevo año lo que aquí afirma Moisés. Tú has sido nuestro refugio. El mundo en el que vive el creyente es el mismo mundo en el que vive el inconverso. El creyente no está aislado en una burbuja porque Dios no quiere que viva en una burbuja. Dios protege al creyente, pero no lo malcría. De manera que Dios permite que en su vida vayan sucediendo cosas que van a ir formándole, van a ir forjándole, van a ir haciéndole madurar. Van a ir marcándole, van a ir enseñándole a confiar en el Señor. Por eso podemos decir lo que dice aquí Moisés.
Señor, tú has sido un refugio para nosotros. La experiencia de los creyentes es esa. Cuando tú comienzas un nuevo año, tú, salvo que tengas la edad de Enoc, ya tienes una experiencia acumulada, ya tienes un testimonio acumulado, ya sabes algo de qué va la vida, aunque en el fondo no la comprendamos plenamente. Y de lo que va la vida en el creyente es que el creyente no está solo. El creyente vive acompañado. El creyente en todo momento tiene a Dios a su lado, aun cuando él pueda en un momento dado apartarse del Señor o dejar de buscar del Señor, porque la fidelidad de Dios es para siempre. Aquí Moisés está diciendo, Señor, tú nos has sido refugio. Está hablando de una experiencia personal. Está hablando no de una suposición. Está hablando de una afirmación. ¿Por qué él puede decirlo? Él puede decirlo por su experiencia personal, pero puede decirlo por su experiencia familiar, puede decirlo por su experiencia de pueblo, puede decirlo porque a su lado hay multitud y legión de testigos que han vivido esa misma experiencia, que Dios nunca te defrauda, que Dios siempre te acompaña, que Dios siempre va a estar contigo, que Él siempre va a darte la victoria. El Señor ha sido nuestro refugio este año pasado. Yo lo tengo muy claro para mi vida. Dios me ha guardado a mí plenamente. Yo no estaría aquí si Dios no hubiera obrado y hubiera sido mi refugio. Pero os diré más, Dani no estaría aquí si no hubiera sido porque Dios la ha guardado plenamente. La persona que sale a la carretera continuamente está expuesta. Y nosotros solo vemos una parte del escenario. Es como cuando tú vas a ver una obra de teatro y tú estás viendo el escenario y estás viendo a los actores que están ahí actuando. Pero tú sabes que detrás de los biombos, detrás de las cortinas, hay una gente que está ahí trabajando y hay cosas que ahí están ocurriendo para que esa obra del teatro pueda desarrollarse. Nuestras vidas están sucediendo y están yendo conforme a la voluntad de Dios. Pero que vayan sucediendo conforme a la voluntad de Dios no quiere decir que estén ocurriendo sencillamente las cosas que nosotros vemos. Acordaros de Job. A Job le estaban sucediendo cosas, pero había una lucha de la que el propio Job era ignorante. Una lucha entre Dios, que quería bendecir a Job, que tenía el propósito de bendecir a Job, y el maligno que estaba ahí siempre metiendo la pata intentando estropear los planes de Dios. No creáis que Job era un caso único. El maligno está siempre intentando meter la pata en el mundo y en los creyentes. Cada vez que uno de nosotros tenga el deseo de buscar al Señor, algo ocurrirá y algo sucederá para ver si es posible que ese deseo mengue o desaparezca. Cada vez que tú estás buscando más del Señor, buscando más del Señor, buscando más del Señor, algo ocurrirá que pondrá a prueba tu fe. Pero todas esas cosas que están ocurriendo detrás de las cortinas, detrás de los biombos, también están controladas por el Señor. Por eso Moisés puede decir con tranquilidad, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Pero dice más, ¿verdad? Dice, antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Sabes por qué Dios ha sido tu refugio? ¿Por qué Dios será tu refugio? Porque Dios es Dios y no es hombre. Dios no cambia de opinión. Dios no cambia de proyectos. Dios solo tiene una opinión y Dios solo tiene un proyecto porque siempre impera
su santa y bendita voluntad. Dios es Dios. Dios se propuso salvarte en la eternidad. Y ya pueda el maligno tramar, ya pueda el maligno planear, ya pueda el maligno intentar oponerse a la voluntad de Dios. Lo cierto y verdad es que es imposible que nadie pueda arrebatarte de la mano de su Padre, del Padre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Dios nos ha sido refugio porque Él es Dios. Es un Dios fiel. No es un Dios que cambia de opinión. Dios se propuso salvarte y Dios va a salvarte. Dios va a llevarte adelante. Dios va a darte victoria. Dios es no solamente el Dios que te salva, Dios es el Dios que te provee. En medio de la España de hoy, donde hasta yo mismo tengo cierta inquietud, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue estando al control. Dios sigue garantizando que Él va a proveer. Porque Él es Jehová Jireh, el que provee. Si Él da a los pájaros, si Él da a las aves, si Él da a los animales, si Él da, ¿cuánto más nos dará a nosotros, hijos de los hombres? Pero os diré más. Si Dios da a los hombres, a los inconversos, a aquellos que no le conocen, a aquellos que no le aman, a aquellos que no le obedecen, ni siquiera lo intentan, ¿cuánto más no bendecirá a sus propios hijos? Dios es Dios. Por eso Él es nuestro refugio. Porque desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Dios es el Dios que cumplirá su propósito de salvación en nosotros. Dios es el Dios que proveerá para nosotros. Dios es el Dios que nos preservará. Dios es el Dios que va a seguir trabajándonos para moldearnos a su imagen y semejanza. Y la buena noticia es que Dios va a seguir moldeándonos a su imagen y semejanza a pesar de nosotros mismos. Más de una vez tú o más de una vez yo nos sentiremos inclinados y animados a tirar la toalla. Porque cuando tú empiezas a mirar como tú eres realmente, empiezas a preguntarte hasta qué punto el Evangelio está teniendo poder en mí, está siendo eficaz en mí. Y el diablo va a usar eso para intentar que te desanime. Pero la buena noticia es que Dios no se va a desanimar contigo. Dios no se va a desanimar contigo porque Dios es un Dios de propósitos cumplidos, que son sí y que son amén en Jesucristo. Porque Dios es un Dios soberano que hace su voluntad y que inclina el corazón del hombre a donde Él quiere. Y Dios no se va a desanimar contigo porque Él, por pura gracia y misericordia, comenzó en ti la buena obra. Si tú te vas a Filipenses capítulo 1 y versículo 6, leerás que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. De manera que este nuevo año no es solamente un año de incógnita acerca de lo que va a ocurrir en tu vida, es también un año de oportunidades acerca de lo que Dios va a hacer en tu vida. Porque el que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, incluyendo este año que acaba de comenzar. Dios es nuestro refugio porque Dios es Dios. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dios es un Dios que no cambia. Y como no cambia, no puede ser vencido. Como no cambia, no va a defraudarte. Como no cambia, va a obrar en tu vida de manera que tú
poco a poco sí que vas a ir cambiando por pura gracia y misericordia. Ese cambio y esa transformación que se van a dar en ti no es para ganarte la salvación, no es para hacerte, acreedor de nada. Es simplemente para que Dios sea glorificado y tú seas bendecido y edificado, hecho conforme a su imagen y a su semejanza. Hay aquí los dos últimos versículos que me gustaría terminar con ellos, que son el 16 y el 17. ¿Verdad? Este salmo, como os digo, es un salmo en el que se habla acerca de la eternidad de Dios, de la transitoriedad del hombre, de un año nuevo que comienza, de que Dios va a ser el refugio. Pero luego también hay una petición aquí por parte del salmista, en el que él está pidiendo a Dios bendición sobre él y sobre su casa. Y dice: aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Como os decía, este año es un año en el que Dios quiere y va a trabajar en nosotros. En esta vida, el proceso de santificación no termina nunca. Nunca. En esta vida no termina el aprender. En esta vida no termina el madurar. En esta vida no termina el pelear para ser un poquito mejor, un poquito más a la imagen y a la semejanza de Dios. Pero es que todo eso es la obra de Dios en nosotros. Realmente el único que hace milagros en nuestras vidas es el Señor. El único que cambia nuestras vidas es el Señor. Si tú intentas hacer algo por ti mismo, tú vas a descubrir que por ti mismo eres incapaz. Incapaz de obrar, incapaz de perseverar, incapaz de mejorar, incapaz de madurar, incapaz de permanecer. Tú eres incapaz. Yo soy incapaz. Por eso la petición del salmista es: aparezca en tus siervos tu obra. Que Dios se mueva, que Dios se manifieste, que Dios obre por medio del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, porque si no, no hay manera. Dios puede obrar y manifestarse a través de la intercesión tuya por tu hermano, por tu hermana, por tu marido o por tu mujer. Dios puede obrar a través de la intercesión, de la oración, de la fe. Pero es Dios quien tiene que obrar, porque si Dios no obra, no hay nada que hacer. Pero Él no solamente está pidiendo que aparezca en su siervo su obra. Dios aquí está pidiendo algo más. Y tu gloria sobre sus hijos. Si algo sabe un hombre de Dios, es que Dios tiene gloria. La gloria de Dios tiene que ver con lo que Dios es. Sabemos que Dios es omnipotente, sabemos que Dios es santo, sabemos que Dios es misericordioso, sabemos que Dios es amor, sabemos que Dios es fiel. La gloria de Dios no es otra cosa que la manera de ser de Dios, pero la manera de ser de Dios también nos la muestra su bondad, su misericordia, su fidelidad. La salvación de Dios no es solamente para ti. La salvación de Dios es para tu casa. Lo bueno y precioso de este versículo es que la gloria de Dios tiene que aparecer sobre nuestros hijos. Esa es la petición del salmista al Señor para ese nuevo año. Nosotros tenemos la paz de saber que somos justificados por medio de la fe en Jesucristo. Pero como Padre también tenemos la paz
de saber que reclamando las promesas de Dios para salvación con relación a nosotros y a nuestros hijos, esas promesas van a ser sí y esas promesas van a ser amén. ¿Por qué? Porque Dios es el que hace la obra y no nosotros. Podemos entrar en un nuevo año con paz y con tranquilidad, en todos los aspectos de la vida. Dios proveerá de perdón para nuestro pecado. Dios proveerá de preservación y de protección para nuestra relación personal con Él. Dios proveerá para nuestra familia y Dios proveerá para nuestros hijos. Por eso podemos confesar lo que confesaba Moisés hace miles de años. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. ¿Por qué? Porque desde el siglo, desde el comienzo hasta el final, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dios es Dios. Santo, bueno, bendito, justo, fiel. Por eso nunca te va a defraudar. Por eso puedes confiar en un nuevo año que el Señor está contigo. Como dice un salmo, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén.